Bien, ¿qué tal a todos? Vamos a platicar el día de hoy de nuestra siguiente enfermedad, que es dermatitis alérgica al piquete de pulga, la llamada DAP. Esta enfermedad, pues obviamente es un proceso de tipo de reacción antígeno-anticuerpo, es decir, esta reacción la podemos encontrar de tres formas: una reacción de tipo 1, una reacción de tipo 3 o una reacción de tipo 4, es decir, una reacción inmediata, la pulga le pica al perro, el perro se comienza a rascar. Una reacción de tipo mediata, la pulga le pica al perro ahorita y a lo mejor una semana después el perro se empieza a rascar, o unas horas después el perro se empieza a rascar. Una reacción de tipo 4, una reacción de tipo tardía. La pulga le pica ahora y el perro a lo mejor 2 semanas o 3 semanas después comienza a generar una dermatitis alérgica al piquete. Las pulgas tienen una forma muy específica en el momento de comer, es decir, se van a colocar en la piel de los perros a través entonces de una especie como de lanceta, que es la forma en que ellos van a empezar a succionar sangre. Van a inocular en la saliva una especie, digamos, como de anticoagulante para poder estar de ahí de alguna forma sujetas y estar pues chupando sangre y alimentándose entonces de sangre. Y esta saliva es la que va a entrar en forma de antígeno y va a provocar entonces este tipo de reacción. Ya decía yo, una reacción de tipo inmediata, una reacción de tipo mediata o una reacción de tipo tardía. Por lo tanto, yo debo entender entonces qué tipo de pulgas son las que la mascota puede estar expuesta. Irónicamente, vamos a ver que la pulga que más encontramos en los perros es la Stenocephalides felis, es decir, la pulga de los gatos. ¿Por qué? Porque los perros que conviven con gatos o que hay en lugar de donde hay muchos gatos, el gato se encarga de llevar y traer las pulgas. Y esto es entonces lo que muchas veces provoca que el vector principal de contaminación a los perros sea el gato. Por lo tanto, tenemos que tenerle mucha atención también a estos otro tipo de mascotas que sobre todo conviven con los perros. La otra variedad es la específicamente del perro, que también sí la vamos a encontrar, no necesariamente la del gato, pero es la Stenocephalides canis. Y otra que es la Pulex irritans, que es la que parasita más a los animales silvestres. Por eso de repente podemos encontrar que muchos perros que hacen labores zootécnicas como de cobro, de rastreo, es decir, perros de cacería, o perros que salen a pasear en dado momento a los bosques, pues donde hay animales silvestres, pudieran en dado momento, pues, contaminarse con esta otra variedad de pulga. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta para nuestra historia clínica. Bien, solo un 5% entonces de las pulgas son adultas. Básicamente el 50% de lo que hay en el piso son huevecillos, ¿sí? Y de ahí tenemos entonces que el 95% se encuentra en una etapa de desarrollo entre pupas, larvas y huevos, es decir, para que existan nuevamente pulgas adultas. Por lo tanto, esta parte también es muy importante, porque muchas veces la contaminación no necesariamente debe ser de perro a perro o de gato a perro con pulgas adultas, esa es una mínima parte. El resto, el perro lo va adquiriendo como si fuera una aspiradora, cuando pasa por los muebles, cuando pasa por las alfombras, cuando pasa por los pisos terregosos, cuando pasa por los lugares donde normalmente se encuentran estos elementos, es decir, los huevecillos, las pupas, y estos son los factores quizás de mayor contaminación. Por esto, de alguna forma, pues debe ser manejado a través de esquemas tratando de romper en dado momento con los tratamientos el ciclo biológico de la pulga, que como ven ustedes es un ciclo biológico, digamos, pues muy corto o muy largo, dependiendo de las condiciones ambientales para que estas pulgas se puedan en dado momento estar reproduciendo. Pulgas las hay todo el año, pero vamos a ver que el normal incremento de este tipo de problemas es durante el verano, que existen las condiciones de humedad y de calor, no solamente para que sobrevivan los huevecillos, digamos, abajo del huésped, es decir, en los pisos, en las alfombras, en los muebles, y las condiciones de temperatura para que puedan oclusionar y entonces puedan ser el factor de contaminación después de una larva, ¿sí? A lo que sería la pupa y luego la pulga adulta. Este ciclo entonces puede durar de 27 a 28 días o hasta 60 días, como normalmente a lo mejor ocurre en los siguientes meses, en el otoño y en el invierno. ¿Por qué? Porque les cuesta más trabajo a las pulgas ese proceso de adaptación. Entonces esa parte pues, es importante que nosotros la conozcamos porque es donde vamos a tratar de romper el ciclo. La otra parte por la que nos interesa también esta enfermedad
es que se puede convertir en un proceso zoonótico. ¿Por qué? Porque la pulga suele ser vector, en este caso, de la forma larvaria del Dipilidium canino. Y entonces el perro, cuando ingiere accidentalmente, a la hora que se está rascando con los dientes, se está mordiendo, ingiere alguna pulga o algunas pulgas que pudieran tener esta forma larvaria en sus intestinos, se va a reproducir fácilmente entonces la parasitosis de la teniasis en los perros, y luego estos proglótidos pues pueden llegar fácilmente también a través de una contaminación directa con los individuos, sobre todo cuando están manejando o están trabajando con estos pacientes, que inclusive puede ser hasta para nosotros un riesgo de trabajo a la hora que colocamos el termómetro y nos damos cuenta que puede haber ahí una posible infección con proglótidos. Y la otra, no nos lavamos las manos, no nos recortamos las uñas, y luego después de eso nos ponemos a comer o nos llevamos las manos a la boca, puede ser un foco de contagio. En la familia no se diga, porque los que más entran en contacto a veces con los animales pequeños pues son los propietarios, sobre todo los niños, que tienden a jugar con ellos. El cuadro clínico es muy específico, ¿sí? Es un cuadro clínico que produce una anemia, ya dijimos, de tipo normocítico, normocrómica, es decir, donde hay pérdidas de sangre, tampoco son tan abundantes como para llevar al animalito, ¿verdad?, a la muerte. Depende de la edad, ¿sí? Porque si es un animal que acaba prácticamente de nacer y la mamá está toda pulgosa, pues no se le va a subir una pulga, se le van a subir miles, y entonces en pocas horas pueden llevar al animal a la muerte por una anemia perniciosa. Pero lo regular es que son pulgas que de alguna manera en animales quizás más grandes están comiendo sangre, y entonces pues de alguna manera están provocando un cuadro de anemia. Vamos a ver entonces un proceso de prurito intenso, sobre todo por lo que decía yo, cuando la pulga entonces pica. Son animales que, si no tienen todavía memoria inmunológica contra el antígeno, en este caso que la pulga provee a través del piquete, pues van a desarrollar, ya dije de esa manera, ¿sí?, la dermatitis de una forma inmediata, de una forma mediata o bien de una forma tardía. Los perros, que podemos ver también que esto es real, que de repente los vemos bien pulgosos y ya no pasa nada, si la pulga le pica, pues él se rasca, es porque ya pasaron por todo este proceso, ya tienen una memoria inmunológica, ya generaron anticuerpos, y prácticamente cuando la pulga les pica, pues ellos nomás se rascan, pero no deja de ser un problema de salud pública, por lo cual hay que atenderlo, porque a veces muchos clientes creen que los gatos y los perros, pues es normal que tengan pulgas, y es como partir entonces de la premisa de que nosotros los humanos, pues todos deberíamos estar piojosos, ¿no? Es un problema de salud pública que hay que atender, lo cual entonces crea una dermatitis por picadura en la región tanto ventral, la zona lumbosacra, que es esta especie como de triángulo que va más o menos de las apófisis espinosas a los huesos ilíacos, que les gusta mucho a la pulga ir a comer ahí, porque ahí hay bastante sangre, ahí hay muy buena circulación, pero también afectan la zona del cuello. ¿Por qué? Porque luego van a la parte de los ojos, de los párpados, a beber agua, o también aquí en la parte posterior, a veces a la parte del ano, a beber agua, ¿sí? Por lo tanto, entonces es una lesión que normalmente es muy específica en el parámetro de distribución, sobre todo para los que tienen y desarrollan la dermatitis muy clara. La pérdida de pelo, pues es muy abundante, porque hay una pérdida de pelo producida por, en este caso, la alopecia debido al rascado excesivo. Hay animales que llegan a automutilarse, y eso provoca entonces que la piel se hagan abrasiones. Ahí ya sabemos que está el estafilococos intermedios, que puede haber a lo mejor contaminación con otras bacterias, y entonces ahora tenemos un fenómeno pues de una piodermatitis de tipo secundario. Estos son los parámetros cutáneos. Entonces vamos a encontrar pápulas. Vean este pobre perro, es un de esos tipo Fox Terrier que nunca había tenido pulgas, y con algunas que le subieron, vean tontos todo el cuadro que se le fue provocando. Costras, como en la zona que decíamos, la zona prácticamente lumbar. Aquí tenemos este Fox Terrier, vean las lesiones de automutilación que ellos mismos se profieren al estarse rascando, a veces hasta con los muebles, con lo que tienen ahí acceso, y entonces va provocando este tipo de manifestación. Bien, estas lesiones entonces decía podemos encontrar de manera popular. Podemos encontrar también la presencia de pulgas o excrementos, sobre todo cuando estamos en la revisión del examen físico y vemos que las pulgas corren. A veces los clientes son muy inteligentes y entonces bañan al perro antes de llevarlo al veterinario para que no los vaya a regañar porque el perro trae pulgas, y lo que vamos a encontrar a veces son cadáveres de las pulgas. O bien, lo que decía yo, la lesión típica, que es la lesión lumbosacra. El diagnóstico entonces, pues es importante que lo establezcamos de una manera muy específica. Decía yo, pues para nuestras desgracias, el lado oscuro de los gatos,
¿sí? Que son los que nos, pues, crean mayor problemas en los perros. Y después de una investigación muy ardua de muchos años, pues yo encontré cuál era la forma de terminar con las pulgas. Y la forma de terminar con las pulgas, pues es exterminar a los gatos. No, no se crean, no es cierto, no. Esto lo digo porque también, si hay, decía yo al principio, gatos y perros en esa casa, yo tengo que establecer un control, no solamente para el perro, sino también para el gato. Afortunadamente hoy los tenemos y entonces no solamente estoy rompiendo el ciclo biológico de la pulga, sino también estoy controlando a los posibles vectores secundarios, como en este caso pueden ser los gatos. Y en el caso de los perros, pues hay que darle todas las herramientas necesarias para que el perro se pueda defender, ¿sí? Porque pues esto a veces se convierte en una guerra, ¿sí? Muy fuerte contra las pulgas. Hoy los productos que tenemos en el mercado, que decía yo, son las bombas atómicas como Nesgar, como el caso de Bravecto, pues son bombas atómicas porque no solamente actúan contra pulgas, actúan contra garrapatas también, actúan, ya dijimos, contra algunos ácaros, nos proporcionan entonces una buena actividad, sobre todo para romper ciclos biológicos. Por lo tanto, nuestro tratamiento pues va dirigido a esa parte. Pero es muy importante también que el dueño se concientice que muchas veces, por lo que puse hace un momento en el triangulito este de la infección, los principales problemas los tenemos en donde habita el animal y es importante que aspiren alfombras, aspiren los muebles o bien utilicen sprays, polvos, en este caso parasiticidas, que son los famosos talcos, a base de piretrinas, de carbamatos, piretroides. Estos son muy estables porque no son como el DDT, ¿verdad? Que son altamente tóxicos, ¿no? Estos son poco tóxicos, el animal puede inclusive entrar en contacto con ellos o el humano sin ningún problema, o bien de alguna forma, pues, mandar fumigar la casa, es decir, hablarle a un fumigador, un experto, y pues que no solamente fumigue, ¿verdad? La casa contra lo que normalmente conocemos, que son cucarachas y algunos insectos, sino que también, ¿verdad? Comentar que tenemos un problema ahí con las pulgas y ellos normalmente trabajan con estos tipos de productos de estabilidad. Lo que vamos a utilizar nosotros en nuestros pacientes son los famosos collares invisibles. De estos hay muchos en el mercado, existen muchas posibilidades. ¿Sí? Se utilizan pues de esta forma, colocando el contenido, en este caso de lo que es el líquido, sobre ambas paletas, esto no en el pelo, sino directamente en la piel, esto se absorbe y actúan en algunos casos por promedio de 3 meses, en otros casos a lo mejor un poco menos, por promedio de un mes, es decir, tenemos diferentes tipos de fármacos que nosotros podemos en dado momento manejar de esta manera. ¿Sí? Está también el famoso Avantix, que no solamente actúa contra pulgas adultas, sino que me permite también actuar contra la quinina que tiene la pulga en su aparato reproductor y esto entonces va a producir que todos los huevecillos que la pulga pueda eclosionar sean estériles, por lo tanto ahí estoy rompiendo el ciclo biológico, en este caso pues también de las formas larvarias y de los huevecillos que pudieran dar como origen a pulgas adultas nuevamente. Está el caso del Frontline, que bueno, también se puede utilizar en forma de spray, ¿sí? De manera a nivel de la piel, sobre todo para prevenir cuando el animal va a salir a pasear o va a salir al parque, o al campo, como decía yo hace un momento, que estas pulgas se le pudieran subir, si se le suben pues inmediatamente van a morir. Existe también que actúa, que también decía es una bomba de tiempo, que actúa también en contra de otras formas parasitarias, como es el caso de las garrapatas, como es el caso en dado momento también de la cheteliosis. Por lo tanto, es importante que ustedes echen una revisión. ¿Por qué? Porque últimamente ha habido reportes en caso de Nesgar, de Bravecto y de Simparica que han experimentado eventos adversos como temblores musculares, ataxia y convulsiones. Pero yo creo que esto también está muy dado porque se ha difundido a la vez que el Avantage, de que muchas veces estos clientes ya no acuden al veterinario para comprar el producto, sino que lo compran directamente ellos en las farmacias o inclusive ya hay algunos, no se han visto algunos supermercados que venden el famoso Avantage y el cliente lo puede comprar sin necesidad de una receta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo creo que pasa es que de repente la dosis no está bien realizada, es decir, son sobredosificados, ¿sí? No hay una dosis específica. Estos productos normalmente se venden para ciertos kilogramos de peso y muchas veces lo que también hace la gente, me he fijado con algunos clientes, es que para evitarse pues la receta y la consulta del veterinario,
y si tienen ellos 4 o 5 perros, compran en la dosis más alta, es decir, para perros de 40, 50 kilogramos, y luego la fraccionan para el resto de sus perritos. Pueden suceder dos cosas, que a lo mejor le den una dosis quizás más tóxica, o que a lo mejor la dosis no sea la suficiente como para combatir el problema. Por eso creo que esto es lo que normalmente puede estar de alguna manera sucediendo, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado pues de que pues el cliente realmente no se entere, y estar variando, lo que decía, estar variando como los desparasitantes de uso intestinal, estar variando nuestros productos para que el dueño no se case con uno, y muchas veces no darle o vertirle toda la información, porque el dueño luego es muy específico en internet, ve lo que le recetamos, entonces ya más o menos le queda una idea más clara y empieza a hacer este tipo de manejos. Y esto pues no nos podemos hacer responsables nosotros, porque nosotros no dosificamos. El que lo dosificó fue el propietario. Bien, esto es lo que tenía para decirles de esta enfermedad. Revísenla, si hay dudas lo comentamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.